ahora le corresponde el turno de estar en nuestra mesa a nuestro especialista Jonathan Rix. Jonathan, bienvenido a la mesa aquí, como siempre. Hoy vamos a estar hablando acerca del aumento de los femicidios, alarmante pues, para toda la sociedad. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido. Sí, bien, gracias. Buenos días. Primero unirme a las felicitaciones por el programa. Gracias. Éxitos, continúen. Bien, como bien han señalado ustedes, el tema es de preocupar. Claro. Muy preocupante el tema de los femicidios. No hay una disminución, al contrario, vemos estos titulares. Que se mantiene sí. el tema de la violencia contra la mujer, a pesar de la legislación. A pesar de las campañas que se han hecho. De las campañas. ¿En qué estamos fallando como sociedad? Que persiste el problema. Habría que evaluar los mecanismos de intervención social si están siendo efectivos. Evaluar, por ejemplo, las medidas terapéuticas de rehabilitación de las personas que han sido señaladas, procesadas en algún momento y que las autoridades hayan definido que dentro de las medidas que hay de rehabilitación hayan sido efectivas y las personas hayan podido manejar la violencia contra la mujer. Uno de los temas que nos preocupa y que he visto en los últimos meses es que las autoridades muchas veces que se involucran en las denuncias no hacen un control efectivo y seguimiento a las denuncias de las mujeres que están siendo vulneradas. No las toman, o sea, no quiero decir que no toman en serio, pero no le ponen el debido... Profundizan realmente en las denuncias. Pero ¿no será que no tenemos la capacidad de personal para hacer seguimiento? Bueno, en definitiva, que para cada persona o cada familia no hay el personal. Pero sí hay que ponerle atención a las denuncias y que la víctima en un momento dado mantenga el seguimiento que le debe dar al proceso. Porque muchas veces la víctima denuncia y partamos del círculo de la violencia, donde se da la etapa de la atención, el incidente, la reconciliación y la calma. Si en alguna de esas etapas la víctima baja la guardia, las autoridades interpretan como que no hay problema. No hay problema, claro. Entonces, cuando es un problema que va más allá de un solo evento, porque el tema inicia con una violencia verbal. Totalmente. Y muchas mujeres, aunque nos parezca increíble, es cierto, pues normalizan este tipo, o sea, no saben que están sufriendo de violencia doméstica, porque nosotros o muchas personas conciben que violencia son los golpes, pero violencia va más allá, hay violencia económica, violencia y la ley verbal, lo tipifica. Todo. La ley lo tipifica y por eso señalaba de que los mecanismos de intervención social no están generando el equilibrio necesario y suficiente para que se atienda el problema de raíz. Y cuando digo de raíz es que culturalmente se debe influenciar a los niños, a los jóvenes y posteriormente a los adultos en el manejo de las emociones, en generarse equilibrios y donde la persona sienta de que está siendo agredida verbalmente, ponga atención. Y vámonos más allá. Si ha sido víctima de golpes, para mí ya es una situación que trascendió y el hombre que pega una vez, hay estudios que señalan que va a volver a hacerlo. Que lo pueda volver a hacer, correcto. Lamentablemente. Con más violencia. Seguramente hasta desencadenar en la muerte de la... Como hemos visto muchísimos casos. ¿Será que también hace falta, mire, que a pesar de las campañas que se hacen y que se trata de concienciar a nivel nacional, a veces esta información será que no llega, que no cala en ciertos sectores y por eso muchísima gente desconoce lo que pasa? Muy cierto. De hecho, algunos diarios de circulación nacional están promoviendo una campaña de la no violencia hacia la mujer, pero conversaba detrás de cámara con una persona y le decía que no se visibiliza esa campaña porque no está llegando a todos los niveles. Esto tiene que Y ver los con mecanismos de intervención social tienen que llegar a todos los niveles, a todos los estratos sociales. ¿Esto es algo cultural? Es algo cultural, es algo porque la violencia muchas veces se aprende en el manejo del tema que ustedes hace unos minutos atrás conversaban del machismo cultural de nuestra sociedad, el tema de dominar, de generar influencia. Pero hay de parte y parte, debo señalar que hay de parte y parte, y me gustó lo que señalaba la expositora, en donde decía de que es una transmisión de la propia madre muchas veces cultural, pero que hay que atacarlo de raíz. Antes, por ejemplo, estaba el problema de información, no se sabía. Ahora están todos los canales y permanente, no debe ser solamente un tema de campañas. No, tiene que Esto debe ser permanente. Un hábito. Un hábito en donde hayan campañas permanentes de concienciación y no por un periodo de tiempo.
Entonces el tema de la visibilidad de estas campañas muchas veces no está llegando a los hogares donde ya hay evidencias en comunidades de que hay denuncias de maltrato físico, verbal hacia la mujer. ¿Será que también hay que hacer cambios rigurosos en nuestras leyes? Porque yo siento mucho que este tema del papelito que te dan como orden de alejamiento a veces realmente no funciona. Pero es que tenemos, mira, la ley 82 de octubre del 2013 es una ley que reúne una serie de características y establece una serie de regulaciones propias, con penas y con procedimientos específicos para sancionar la conducta y la violencia hacia la mujer. El tema es la aplicación y cómo se ejerce, porque es conocido lo que Panamá es el país de las leyes. Total. Hay muchas leyes, hay muchos escritos, hay estudios, pero no se profundiza en el seguimiento a la problemática. Y por Claro, eso hablaba es de los cierto. mecanismos de intervención social. Se revictimiza Wow. a la víctima. Por un lado eso, de que tiene que demostrar fehacientemente de que hubo una violencia cuando el detonante fue una discusión. Exacto. A veces acalorada Sí. por situaciones propias de Claro. la convivencia de los hogares, que termina en una violencia física sobre la mujer. ¿Y qué? Inicia verbalmente. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que el Estado realmente ejecute esas políticas de intervención social de una manera gradual, desde los niños hasta los adultos? Y no pensar que al adulto se va a poder modelar, porque ya esa persona Totalmente. difícilmente va a cambiar. No. A esa persona lo que Hacer hay es ese que cambio de aplicarle la chip. legislación y que entienda de que la violación a la norma le significa la cárcel, el uso de un Certeza- brazalete, certeza certeza del del castigo. Certeza del Esto del castigo, uso del me encanta. brazalete se aplica en Está Panamá? interrumpido en este momento ¿Por qué? porque el sistema penal acusatorio genera otras alternativas o medidas cautelares Pero para sí- prevenir la violencia. Claro, pero si vemos que no ha disminuido, entonces algo Por no eso está funcionando. hay que revisar, hay que revisar lo que se está ejecutando para que realmente exista la protección a la víctima, aquellas personas que están siendo violentadas, que han denunciado los hechos y no se le ha prestado la atención. ¿Por qué? Porque al final, cuando la persona hace la denuncia, se emite una boleta de protección. Esa boleta de protección usted la hace efectiva si la persona se acerca a su domicilio y usted puede comprobar efectivamente que esa persona está violentando la boleta de protección. Pero y en ese interín, ¿Qué pasa? Exacto. ¿Qué porque, pasa? Ajá, tú me vienes a atacar. Eso es lo que te digo, Ajá, que yo te esas presento boletas la no son boleta garantía y la de boleta... nada. O sea, es eso, garantía el papel de no nada. tiene no es garantía. superpoderes. Exacto. No tiene Entonces, superpoderes que hay que revisar la tecnología que hoy por hoy pudiera utilizarse y que ya está en uso en otros países, de forma tal de que se pueda garantizar la protección a estas personas que están siendo víctimas de violencia doméstica. En cualquier ámbito que se esté dando. Y yo le quiero decir algo a las muchas mujeres que Sí. pues lamentablemente están pasando por esto, pues la mujer que pasa por violencia doméstica, la violencia doméstica empieza por ti y después va por tus hijos. Eso sin duda. Es una alguna. cadena, es una cadena y que tiende a repetirse. Y muchas veces, que es el otro problema, los hijos tienden a imitar el comportamiento. Una, a ser sometidas, a dejarse someter. Porque se normaliza. Y los eso. hijos a pretender de que pueden imitar una conducta negativa en contra de las demás mujeres. Porque crecieron con eso y eso lo vieron normal. O sea, un hogar donde hay gritos, donde hay violencia, donde hay golpes, eso no es normal. Eso no es porque así es la sociedad, No. es porque me toca por ser mujer. Eso no es normal, señoras y señores. Así que Manejo- uno tiene que tomar acción porque como nos enseñan desde muy pequeños, pues a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Eso sí Debe te haber tiene un que- respeto Tiene que haber un mutuo, también. respeto mutuo, Ni de la y mujer al que- hombre ni del hombre a Y la mujer. viceversa, ajá. Así es. Y siempre llevar este mensaje, no sé si será el INAMU, no sé si será Plafa, ellas hacen un trabajo magnífico definitivamente con Sí. los recursos que poseen, pero seguir mandando ese mismo mensaje, porque hay muchísimas personas que tienen este tema de la dependencia y Sí. tienen dependencia económica y se aprovechan para el maltrato. Emocional. Emocional también, o sea, es un tema tan complejo y que en realidad tiene que asustarnos porque tenemos estadísticas que son alarmantes, por decirlo de alguna manera, pero ¿y qué pasa con las personas que no llegan a Es inscribirse que hay una dentro de cifra la oculta. estadística? Hay Es muchas esto no veces es que no de se una clase- denuncian los hechos Y- hasta que hay el detonante de un golpe Es o ya la correcto. violencia fue extrema. Y ojo que pensamos que la violencia doméstica es exclusiva de una determinada clase social. No. Para nada. No. No, es muy Es un importante error. lo que señalan,
porque se ve en todos los niveles En todos los sociales y en niveles. toda nuestra sociedad. Así es. Exactamente, y la podemos cambiar simplemente en el caso de los niños, como bien mencionaste, Jonathan, con educación. Es Y que la educación es factor fundamental. Y, por ejemplo, antes se decía que entre pelea de marido y mujer uno no se debe meter. Falso. Si usted es un vecino o Falso. si usted es un familiar y sabe que una mujer o una siendo familia, agredida. sus hijos, Hay gritos, hay golpe, violencia, hay usted puede denunciar. Esto se denunciar. mantiene en el anonimato. Sí, Confíen. se Este mantiene tipo- en el anonimato y aún sabiendo evitar una desgracia. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros puede ser víctima en un momento Totalmente. dado y si alguien está escuchando porque está sometido, alguien que ponga la denuncia puede prevenir y, Salvar una vida, una vida. Usted con su Salvar una denuncia, vida. como dice Giovanna, puede estar salvando una vida. Muchísimas gracias, Gracias, Alexandris, Jonathan. por esta interesante intervención sobre cómo pues evitar, hoy hablando un poco de los homicidios, que lamentablemente pues no nos gusta que sean temas, pero hay que informar porque está Así es. ocurriendo en nuestro país. Gracias por estar con nosotros.